Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Iván Carvajal y seré moderador de yo entiendo, gran evento que es el Foro Dominicano de Carbono, específicamente en este panel que me honran dos profesionales que van a estar acá y también una profesional que tiene unas palabras muy fuertes también que compartir. Tengo la honra de presentar a Ricardo Esteves, gerente de desarrollo de Eje Jaina, una empresa que muchos conocen y también ven todas las buenas prácticas que tiene. También me acompaña Yadet CD Jiménez, coordinadora de sistemas de gestión integrado del Consorcio Azucarero de Empresas Industriales, CAI. Y también me acompañan María Laura Martínez, Sustainability Management de Silpen. Entonces, en esta parte de aquí, sí, hoy nos toca ver específicamente experiencias y potencialidades en proyectos de reducción de emisiones. Y creo que es un tema que cada vez más tenemos que ponerle mucha atención. Entendemos que tenemos grandes metas a nivel internacional y a nivel local que poder cumplir los compromisos que hemos hecho a nivel internacional. Entendemos que las condiciones aquí como mercado están más que dadas para que pueda surgir nuevos instrumentos de finanzas climáticas, finanzas verdes, mecanismos de mercado que puedan apoyar las políticas públicas muy progresivas que se han hecho desde hace un tiempo, pero sí entendemos que cada vez más el rol de los mercados de carbono toma una preponderancia. Entendemos que para lograr esa gran meta tenemos que tener mercados organizados de carbono, mercados voluntarios, que también es uno de los temas que nosotros estaremos tocando. Y por encima de todo, tener proyectos que puedan alimentar el pipeline con el cual luego vamos a empezar a emitir esos certificados de carbono y poderlo ya vender en un mercado local o un mercado internacional. En ese sentido, quería empezar con Ricardo Esteves, gerente de desarrollo de Jaina, y que él nos cuente un poco, o sea, que quiero irme desde lo básico hasta el punto más práctico de esta ponencia. Y lo primero de todo es la certificación de un crédito de carbono, mucho antes de la comercialización. ¿Cómo pasa ese proceso? Y luego, ¿cuál es la experiencia que ha tenido Jaina en todo ese proceso de certificación y comercialización de esos certificados de carbono, tanto a nivel local como a nivel internacional? Ok, muchas gracias, Iván. Bueno, trataré de resumirte brevemente el proceso de certificación, que es un proceso bastante complejo y es donde entendemos que hay muchas oportunidades de mejora para que de poder tener en República Dominicana un mercado de carbono lo más masificado posible. Mira, para certificar un proyecto, lo primero es que el proyecto debe tener dos cualidades imprescindibles. Lo primero es el proyecto debe demostrar adicionalidad. Esto es, tú debes demostrar ante el ente validador que sin los créditos de carbono el proyecto no es viable. Esa es la parte de adicionalidad. Y lo otro que debe mostrar es consideración temprana. Tú debes mostrar que el proyecto, desde que tú lo concebiste, tú estás considerando los créditos de carbono para realizar el proyecto. Una vez tú tengas esos dos puntos y tengas todas las pruebas y todo el proceso, entonces tú vas a elegir uno que otro tipo de mecanismo de validación. Nosotros en Eje Jaina tenemos prácticamente desde el 2010, hace casi 12 años, en ese proceso. Iniciamos con los Cocos 1, que fue uno de los primeros proyectos que se certificaron como mecanismo de desarrollo limpio ante las Naciones Unidas de la República Dominicana. Aunque anteriormente teníamos otros proyectos que se habían certificado, los Cocos fue el primero que se certificó, pero que al mismo tiempo se construyó. Y desde el 2011 prácticamente ese proyecto empezó a generar créditos de carbono por cada megavatio que producía. El proyecto generaba 0.63 toneladas. Ese factor de emisión cambia cada año dependiendo la matriz que tenemos, pero los Cocos lo hicimos, el primero fue un proceso traumático
porque tuvimos que proveer mucha información que muchas veces no sabíamos que había que guardar, que había que hacer evidencia, que había que hacer la forma de cómo se iba a medir la energía y todo eso. Y una vez hicimos los Cocos 1, que tardamos casi 2 años, el proyecto para los Cocos 2 fue bastante fácil, porque aprendimos básicamente de la experiencia. Y en el 2010, cuando empezamos a hacer los Cocos 1, todo el mundo quería hacerlo porque era un mercado que, recuerdo yo, que el costo de la tonelada estaba en $11. Cuando vinimos a terminar los Cocos 2 años después, el mercado se había desplomado y estaba por debajo de 50 centavos la tonelada. Pero eso no nos detuvo. Y para Larimar 1, que fue nuestro próximo proyecto, hicimos de nuevo el proceso de validación. Pero el proceso, como te decía, si tú no tienes en cuenta toda la documentación que hay que tener, a veces se te pasa la fecha de tú avisarle a la autoridad nacional por un mes y básicamente el proyecto no califica. Entonces, en Larimar decidimos hacerlo en vez de hacer el mecanismo de desarrollo limpio de las Naciones Unidas, para Larimar decidimos hacerlo a través del mercado voluntario, a través de Berra, y nos certificamos y también para tener mayor versatilidad en el tipo de créditos que teníamos. Entonces, mientras los Cocos 1 y los Cocos 2 se validó a través del mecanismo de desarrollo limpio, MDL, Larimar lo hicimos a través del mercado voluntario, BERS, a través del validador Berra. Y al final tuvimos 2 mecanismos diferentes enfocados para 2 mercados diferentes. En el 2017, después que teníamos ya 6 años generando, empezamos el proceso de certificación de esas emisiones. Y créeme, si el proceso de validación de emisión es complicado, el proceso de certificación es aún más minucioso, porque tú desde el principio debes configurar tu sistema para demostrar que las emisiones que tú estás reduciendo básicamente son medibles, certificables por varias fuentes. Y imagínate, 7 años, mucha información se te pierde, cosas se te borran, tú no sabes dónde está. Y en ese proceso duramos básicamente 2 años. Y ya para el 2019 pudimos emitir aproximadamente 670,000 toneladas de crédito equivalente de carbono. Ya en el 2019 hicimos el mismo proceso para Larimar, pero el proceso de Larimar fue un poco más sencillo, porque ya aprendimos de la experiencia y emitimos 580,000 toneladas más de crédito equivalente. Ya en nuestro primera década de operación de proyectos eólicos, nosotros ya hemos emitido más de 1.2 millones de toneladas equivalentes y gracias a Dios todas esas toneladas, todos esos créditos, la pudimos vender en el mercado. Al final hay una diferencia de precio abismal entre los créditos emitidos por las Naciones Unidas versus los créditos del mercado voluntario. Y todo se debe a quién tiene acceso a esos créditos y qué emisiones tú logras hacer un offset con esos créditos. Hay una diferencia de más de 3 veces el precio entre uno y el otro. Y lamentablemente ya el mercado voluntario para nuestro país ya no es accesible, pero hay otros mecanismos que se pueden utilizar. Te cuento que en Jaina todos nuestros proyectos renovables han sido o están siendo en proceso de certificación como proyecto de reducción de emisiones. El último que hicimos fue el proyecto Girasol. En el proyecto Girasol lo hicimos con una modalidad diferente. Aquí fue un PDD en el cual estamos agrupando todos nuestros proyectos solares y ya ese PDD tiene 2 CPA o 2 proyectos participantes. El primero es el Parque Solar Girasol y el segundo es el Parque Solar Esperanza que actualmente estamos construyendo. La idea es que si todo nos sale bien, anualmente nosotros estamos reduciendo más de 600,000 toneladas
camino al millón en los próximos 3 años con todos nuestros proyectos renovables. Excelente, y muchísimas gracias, Ricardo, por esa intervención. Creo que con esos números más que suficiente para entender la magnitud de los proyectos y también la complejidad a veces de este proceso. Creo que es muy importante entender que siempre los mercados tratan de llegar hacia la armonización y también hacia la homologación, porque esas diferencias que son, o sea, 3 veces de diferencia, te crea ciertos arbitrajes en varios mercados. Entonces, la idea es que sí, que logremos, y creo que el reto principal de los mercados es hacia cómo homologamos conceptos, cómo homologamos metodología, porque el hecho de no poder tener esa homologación les resta hasta poder de negociación a quien está emitiendo eso. Y ya si no vamos a un mercado secundario, seguro que les resta mucha liquidez a cualquier posición que tenga un institucional. Y al final todo suma. Muchísimas gracias, Ricardo, por eso. Creo que nos vamos bien edificados de esa parte de los proyectos, y en esa parte de aquí quería pasar con Yadet. Yadet es coordinadora de sistemas de gestión integrados en el consorcio azucarero de empresas industriales, CAEI, y quería ver contigo más todos estos proyectos de biomasa y todos estos proyectos agrícolas en los cuales ustedes son expertos. Entender bien la experiencia desde el desarrollo del proyecto, la certificación y tiempos y dificultades que ustedes se han encontrado. Muchísimas gracias, Iván, y muy buenas tardes para, digamos, los participantes, ¿verdad?, que están escuchando pues este panel. Realmente, como dices, nosotros sí tenemos una experiencia, o sea, ya comparto pantalla, me comentan por favor si. Bien, CAEI más que nada es una empresa agroindustrial, como bien decías en la introducción, una empresa agroindustrial que su fuerte es pues el cultivo y posterior elaboración con caña de azúcar para tener nuestra azúcar nacional, tanto refina como crema, y los derivados que se obtienen de este procesamiento. Y los directivos de CAEI junto a los inversionistas pues tienen el enfoque de que todo este desarrollo se haga de manera sostenible, apegado siempre a lo que es el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo, como una forma de que las operaciones no contribuyan al incremento de esas emisiones, sino que todo lo contrario, de poder ir mitigando y demostrar que sea una empresa ejemplo país, que podamos demostrar que podemos ser productivos, pero a la vez mitigar y contribuir a esas reducciones. Entonces, en ese tenor, la empresa cuenta con certificaciones de sostenibilidad de Estándar Bonsucro y Proterra y las normas ISO 9001, 14001 y 45. El enfoque, como se ha dirigido y cómo se ha manejado el tema en CAEI para mitigar emisiones, fundamentalmente se apoya en la generación de biomasa. En la actualidad, a través de ese proceso de biomasa, contamos con más de 40 millones de árboles plantados. Si eso lo vemos en función de la población del país, de acuerdo al último censo, estamos hablando de 4 árboles por cada habitante. Pero de igual manera, esos árboles generan una captura de unos 60.000 toneladas de dióxido de carbono de manera anual. Este enfoque, asimismo, como tú dices desde el inicio, ¿qué hace CAEI? Lo primero es que estas plantaciones están todas desarrolladas en terrenos de pobre o ninguna vocación agrícola. Entonces lo que hacemos es que un suelo, que podríamos decir que no tiene posibilidad de ningún otro uso, pues se aprovecha con el cultivo de estas plantas, que en la actualidad tenemos eucalipto y leucaena.
El enfoque es ir eliminando o reduciendo la leucaena y mantener el eucalipto, porque es una planta que tiene un alto valor calorífico y en un ciclo corto. De estas 40 millones de árboles, pues el ciclo de corte está pautado a los 5 años, de forma tal que con el programa de manejo forestal que se lleva a cabo, pues siempre tenemos en pie el 80% de nuestras plantaciones, como una forma de mantener esa captura y de que el proyecto pues sea sostenible. Esas plantaciones entonces impactan de manera directa esos objetivos de desarrollo sostenible y tenemos incluso el objetivo de igualdad, porque para poder sostener este tipo de cultivo y con el ritmo que se lleva a cabo, ya hemos desarrollado un vivero propio en el cual como política se podría decir que el 98-99% de la mano de obra es mano de obra femenina. Es una forma de incorporar pues también las damas de las comunidades más cercanas donde está ubicado el vivero, que es en Callaco. Entonces, estas plantaciones pues sirven de combustible para nuestra planta generadora, que es San Pedro Bioenergy. San Pedro Bioenergy es la primera planta del país y del Caribe que realmente genera unos 30 megavatios solamente con biomasa. Esta biomasa es una combinación de parte del bagazo que genera el ingenio, CAEI, y los chips de madera que se obtienen a partir de las plantas que se han cultivado. De esos 30 megavatios, pues San Pedro Bioenergy inyecta a la red nacional entre 22 y 27 megas. ¿De qué depende esa diferencia de los megas? De cuando el ingenio está trabajando o no. Como todos conocemos, el cultivo de caña y la labor de ingenio es un trabajo estacional. 6 meses al año estamos produciendo y 6 meses al año, pues digamos que estamos esperando el tiempo de crecimiento, de levante de esos cultivos, de las plantaciones cañeras. Entonces, en ese tiempo que no estamos en producción, pues el San Pedro Bioenergy tiene mayor volumen de generación para entregar al sistema eléctrico nacional. Es importante hacer notar que esto se representa un ahorro significativo para el país por la eliminación del uso de esos combustibles fósiles que tendrían que estarse consumiendo en caso de que no tuviésemos ese tipo de generación. Además, como aporte, nuestro ingenio trabaja 100% con energía limpia. Una parte viene de San Pedro Bioenergy y la otra parte la producen nuestras propias calderas, que de igual manera son impulsadas por biomasa. En este caso, la caldera propia del ingenio pues trabaja con el bagazo. Y con ese bagazo producimos tanto el vapor como el complemento de la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros procesos industriales. De igual manera, como una forma de mantener de manera, digamos, incrementada el compromiso que nosotros tenemos con esas reducciones, pues nosotros tenemos un programa de devolver al campo todo el material orgánico que de él se saca. Este programa consiste en que todos los subproductos resultantes del proceso de elaboración del azúcar, llámese el bagazo, llámese la cachaza, que es todo el material sólido que resulta una vez se filtra el jugo de caña, pues se lleva el bagazo que sobra, el excedente que sobra que no se utiliza para energía. Este bagazo, junto con la cachaza, se lleva y se prepara un abono orgánico que es devuelto a nuestras plantaciones cañeras. Acá también empleamos la ceniza que es capturada por el precipitador que tiene la chimenea instalada. De esa manera, pues, mitigamos las emisiones que pudiesen estar sumando en lo que es esos gases de efecto invernadero y en lo que es, pues, esas emisiones de CO2. Y más bien las revertimos de manera favorable, como una forma, pues, de garantizar ese cumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible y de poder sumar a la cuota país en cuanto a lo que son esa contabilidad que estamos llevando actualmente. El proyecto, tal y como decía el señor Ricardo, son procesos un poco largos. En el caso de la biomasa, actualmente tenemos
tiempos de corte a los 5 años. Eso significa que desde el proceso del vivero, donde se seleccionan las mejores plántulas, el vivero cabe destacar que tiene una capacidad de producción de 500,000 plantas al mes. El objetivo es que la cantidad de árboles que tenemos plantados se pueda seguir incrementando, porque simultáneamente incrementamos, también tenemos la oportunidad de incrementar la capacidad de generación de San Pedro Bioenergy. Y en ese sentido, pues esos son proyectos, como dije antes, que requieren de un periodo de tiempo importante para poder empezar a ver resultados. El eucalipto, como dije, 5 años de corte es un tiempo importante. Pero además, coincido plenamente con lo que expresó Ricardo antes. Todavía en nuestro país tenemos muchas trabas. Todavía cuando hablamos no, tú tienes poco o ningún acceso a lo que es, digamos, algún tipo de incentivo por el desarrollo de este tipo de proyectos. Son proyectos que la industria tiene que asumirlos como tal, de manera muy particular, y de verdad estamos muy motivados con la realización de este tipo de eventos, porque entendemos que estamos caminando, que ya estamos en la senda correcta. Esto evidencia interés de las autoridades y de los organismos que no gubernamentales, como el caso de la agencia francesa, para realmente, o sea, que logremos seguir aportando y contribuyendo con un volumen aún mayor de mitigación, una vez pues se pueda contar con las regulaciones claras y con mecanismos que permitan que de alguna manera se pueda acceder pues a beneficios que puedan mitigar lo que son las inversiones, porque también son proyectos bien costosos, pero vale la pena porque al final son resultados tangibles que no solamente se quedan en la organización, sino que impactan todo lo que es la economía del país y la calidad de lo que es realmente nuestro terruño, que tener el aire y reducir esas emisiones, realmente uno siente que está haciendo un trabajo responsable. Buenísimo, Yadet, y coincido contigo de que nos queda mucho camino por hacer, mucha institucionalidad, que creo que es lo que viene a aportar este tipo de foros, que ustedes también puedan contar su experiencia, que normalmente va un poquito más allá de solamente República Dominicana, sino todos los temas de certificación y trading fuera, y poder compartir mejores prácticas. En ese sentido, me uno a eso que tú mencionas, de que qué bueno que estamos empezando a dar los pasos correctos, nos estamos llevando y nos estamos asesorando de las personas correctas, y las entidades multilaterales creo que juegan un rol preponderante en lograr acelerar el pace de estas conversaciones y de las acciones que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Yadet, por eso. Y en tercera instancia, quería pedirle a María Laura Martínez, quien es Sustainability Manager de Silpen, que pueda conversarnos sobre las potencialidades en proyectos de reducción de emisiones en desechos sólidos urbanos. ¿Cuáles son los beneficios para la sociedad? Y María Laura nos va a compartir unas palabras que van a ser muy importantes para nosotros. Adelante, María Laura. Muchas gracias, Iván, por la pregunta y muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la Plataforma Mexicana del Carbono, que en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Consejo Nacional para el Cambio Climático han creado esta admirable plataforma para dialogar sobre este tema tan vanguardista e importante para el medio ambiente, como es el mercado del carbono. Es un honor y un placer para mí ser parte de su equipo de panelistas, específicamente en el tema de reducción de emisiones en desechos sólidos urbanos. Es por esto que hoy les voy a compartir un poco de lo que hemos estado investigando en Silpen conforme a este tema. Como ya sabemos, los vertederos son focos activos de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono y gas metano, que es 25 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global. Dada esta ventaja, los proyectos que se enfoquen en reducir emisiones dentro de vertederos lograrían un impacto 25 veces mayor por cada tonelada de gas metano capturado.
Existen varios proyectos que se pueden aplicar en la reducción de emisiones de desechos sólidos urbanos. Sin embargo, es importante señalar que esto solo se puede lograr en un vertedero controlado, con áreas de vertidos ya clausuradas, pues de este modo se reduce el porcentaje de fuga de gas, ya sea por grietas o por el vertido activo de residuos. Asimismo, el hecho de que un vertedero cuente con una planta de valorización aledaña facilita la recopilación de datos precisos sobre la composición de los residuos sólidos urbanos vertidos en dicho terreno. Una vez el vertedero o un área en particular cumple con estas especificaciones o es en su defecto diseñado bajo estos criterios, pues se puede colocar un sistema de captación de gas de vertedero a través de tuberías, tomando en cuenta que mientras más compacto esté el terreno, más eficiente será la captura de gas. Este sistema de tuberías estaría conectado a una antorcha autosuficiente que pueda quemar la mayor cantidad posible de gas metano por segundo, hasta convertirlo en dióxido de carbono. Algo muy parecido a lo que ocurre cuando encendemos un mechero, y de esta manera reducir emisiones. En otros modelos, en lugar de solo quemarlo, optan por aprovecharlo para producir energía eléctrica. Para esto es muy importante conocer la vida útil de la celda, la composición de los residuos, mientras más orgánicos mejor, el flujo continuo de gas a través de monitoreos frecuentes y la capacidad de recolección del sistema de tuberías instalado. Todo esto para que el proyecto sea exitoso. En Silpen, en alianza con el Departamento de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, hemos realizado monitoreos en tiempo real de gases de efecto invernadero que se genera en el primer año de cierre en una celda controlada que tenía 11 años de vida útil, siendo esta investigación científica una de las pioneras en el sector. Para este estudio, analizamos la composición de los residuos de la celda considerando la data de Silpen, es decir, utilizamos datos reales dominicanos en lugar de estándares extranjeros. Es por esto que podemos afirmar que el resultado obtenido fue más preciso y adecuado a la realidad de los residuos dominicanos. En segundo lugar, pudimos observar el flujo constante de este gas y la presencia tanto del metano como del dióxido de carbono y el óxido nitroso. Además, aplicamos las estimaciones internacionales sugeridas por la fórmula del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, para proyecciones futuras de este gas, examinando la propuesta de aplicar al mercado de carbono internacional. Es importante señalar que este tipo de proyectos no solo son aplicables para la emisión de certificados de carbono en el mercado voluntario internacional, sino que también son muy beneficiosos para la sociedad. Esto se debe al hecho de que al tratarse adecuadamente el gas del vertedero, se reducen significativamente los niveles de contaminación del aire de la ciudad, disminuyendo de este modo las enfermedades respiratorias y dermatológicas de las comunidades cercanas al vertedero. En el caso de Silpen, en los 5 años que tenemos de operación en el vertedero de Rafey, los casos de enfermedades de este tipo se han reducido en un 92% según la data de la Policlínica del sector de Santa Lucía, que es la comunidad más cercana al vertedero. Además, en este sistema de captación de gas, se evitarían los incendios descontrolados tan comunes en los vertederos. Se reduciría la huella de carbono de toda una ciudad y apostaríamos al desarrollo sostenible y a la resiliencia frente al cambio climático de toda una región. Dicho esto, muchas gracias por su atención. Quedamos a la orden para cualquier pregunta que tengan o cualquier duda. Pueden escribirme a través del equipo organizador. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias María Laura y muchísimas gracias a todos los panelistas. Lo bueno de todo es que han sido tan eficientes con el tiempo, que nos da tiempo de muchas preguntas que tienen el público. Y yo con eso quería empezar con, wow, son muchas preguntas. Creo que nos da tiempo de responderlas, así que vamos a pasar a eso. Lo primero que preguntan, cualquiera de los dos que quiera tomar la primera es, ¿se prevé un mercado voluntario de créditos de carbono en República Dominicana? Mira, si tú quieres te puedo ayudar un poco con eso. Yo entiendo que en el mediano plazo será necesario un mercado voluntario, aunque no sea solo para la República Dominicana, podría ser regional.
qué sé yo, para las islas del Caribe o para Centroamérica. Así el proceso, se puede hacer un proceso más completo. Si es en el caso de las islas del Caribe, los mismos huracanes que nos afectan, básicamente estamos sometidos al mismo clima, a los mismos impactos de los huracanes, al mismo impacto del cambio climático. Entonces sería interesante ver cómo un mercado regional nos podría ayudar. Muchas veces cuando se están comercializando créditos de carbono, el hecho de que los créditos se han generado en países como el nuestro, como una isla, tienen un valor premium en el mercado. Muchas empresas internacionales buscan que los proyectos estén ubicados en los lugares donde el cambio climático tendría mayor impacto. Y como ustedes sabrán, el Caribe ocupa las primeras posiciones en impacto del cambio climático. Entonces, entiendo que un mercado voluntario es el objetivo que debemos perseguir, porque al final podría traer bastante beneficios para la economía local, para los proyectos, para el Estado, además de que pudiéramos muchos proyectos, muchas actividades pudieran ser certificadas y se puede adaptar a nuestra realidad del día a día. Claro que sí. Y yo me uno un poquito sobre ese punto, y es de que sí, es necesario, se está trabajando, me consta que se han hecho los estudios del lugar, y mientras más organizado pueda ser, mientras más institucional pueda ser, mientras más inclusivo de las empresas pueda ser, va a ser mejor. Yo que vengo del lado del mercado de capitales, nosotros en 1985 se crea la Bolsa de Valores de la República Dominicana. En el 2000 se crea lo que es la Superintendencia de Mercado de Valores, nace la nueva ley, y ya hoy, 20 años después, nosotros estamos hablando de ya la primera empresa que va a salir a emitir acciones en el mercado, y uno de los mercados que más ha crecido en toda la región. Y entiendo que ese mismo tipo de suerte y destino le puede esperar a cualquier mercado que decida institucionalizarse. O sea, ahí pueden contar también con todo el apoyo y la experiencia que nosotros hemos tenido de este lado, pero sí vamos por buen camino. O sea que coincido contigo ahí, Ricardo, y la verdad que aplaudo también todas las iniciativas hacia hacer un mercado más formalizado y ese mercado voluntario de carbono que lo necesitamos. Por otro lado, Yadet, te quería preguntar, ¿cuál es el destino de la ceniza generada en el proceso de combustión en las calderas del ingenio azucarero? Excelente pregunta. Y excelente pregunta porque sirve para arrojar un poco de luz. Tradicionalmente el sector azucarero, ese ha sido su dolor de cabeza, que ha estado vinculado a que la famosa cachipa, en términos dominicanos, que está contaminando. Pues esa ceniza, nosotros como medida de mitigación y precisamente de aporte a lo que es la mejora de todo lo que es nuestro cambio climático, pues tenemos instalado precipitador electrostático en las chimeneas de estas calderas, tanto San Pedro Bioenergy como el ingenio CAEI. Y este precipitador precisamente lo que hace es retener las partículas inquemadas de ese bagacillo que pudiesen ir al medio ambiente. Una vez se precipitan, estas cenizas son capturadas y con transporte interno, pues tenemos un punto donde tenemos el centro de compostaje. Digamos que ellas hacen parte de la materia prima que utilizamos para compostaje, que no es más que un abono orgánico que resulta de la mezcla de esa ceniza con bagacillo, el bagacillo digamos en porcentaje menor, porque la mayor parte hace parte del combustible de biomasa, y con la cachaza, que es el material sólido que acompaña las cañas de nuestros campos. De igual manera, y ahí también estamos impactando otro objetivo, como el volumen de ceniza generado es importante, porque nuestra empresa está en proceso de expansión, de aumentar capacidad instalada, etc. Y naturalmente, la parte del compostaje también tiene una capacidad de producción. Pues también estamos haciendo intercambios con otras empresas, específicamente empresas cementeras, que se le hace entrega de la ceniza y ellos la incorporan en su proceso. La idea es mantener todo el círculo cerrado. La idea es ir caminando por toda esa economía naranja.
Entonces, sí tenemos integración con compañías cementeras que reciben la ceniza y la incorporan a su proceso. Con eso ayudamos pues, a reducir parte de la materia prima que utilizan para elaborar el cemento. Excelente, muchísimas gracias, Yadet. Y en esa parte, sumamente importante lo que tú mencionas, la cooperación. Ahí ya tú puedes ver cómo para lograr que estos procesos y que toda esta cadena de valor realmente lleguen a su objetivo, se tiene que hacer una transversalidad entre miembros de una misma industria, pero también puede ser cross-border, o sea, puedo pasar a otra industria, así como tú dices. Mira, la cementera lo tiene que, o sea, la industria de cemento necesita esto para un proceso mucho más lean, mucho más clean en esa parte. Bueno, pues entonces, ya hasta donde llega mi área, vamos a hacerlo extendido y vamos a pasar a hacerlo a otra industria. Entonces, realmente es sumamente apasionante y creo que es sumamente acertado la transformación que se hace de cada uno de estos procesos para poder llegar a los resultados. En ese punto de acá, tengo la otra pregunta, es si se ha pensado en hacer una red nacional de biometano. Wow. Valeria Enciso quiere responder esa pregunta. Valeria, todo tuyo. No, Iván, discúlpeme, es justo para eliminar la pregunta y no atorarnos. Una disculpa, pero quien pueda, sí, lo siento muchísimo, no es mi expertise. De acuerdo. No sé, quien quiera tomar ese turno ahí. Yo también paso. Yo entiendo que la respuesta no la tenemos los que estamos acá. Yo entiendo que es una respuesta que puede ser contestada a través de la página. Es así, esa se la debemos. Entonces, ya por último, ¿qué proyectos podrían impulsarse para aumentar la valoración de cada uno de estos proyectos, de los créditos de carbono, por lo que estoy entendiendo acá? Sobre todo lo relativo a los materiales que no pueden ser reciclados, pero que tienen un valor energético. ¿Cuáles son esos proyectos que entienden que le dan muchísimo más valor a esta propuesta de valor que estamos hablando de este mercado de carbón? Mira, permíteme hablar un poco sobre eso. Primero, es grandioso que tengamos este foro de carbono, porque las oportunidades son muchas. Hay muchos proyectos que podemos identificar en el país que pudieran ayudar a la reducción de emisiones o a la conservación de hábitats y todo eso. Algo que no, por ejemplo, que me ha llamado bastante la atención es en algunos países, como en Colombia, han empezado a generar crédito de carbono utilizando los manglares. Básicamente le llaman carbono azul, porque los manglares son necesarios para nuestro hábitat, sobre todo costero, y muchas veces están desapareciendo y muchas veces no son cuidados como amerita. En otros países hemos visto que el hecho de que hayan proyectos de conservación de estos espacios naturales, de alguna forma se han hecho procesos de acreditación para que esos espacios generen crédito de carbono, se puedan comercializar y con el dinero que genera, al mismo tiempo podemos cuidar esos espacios naturales y hacemos un proceso circular en el que es ganar, ganar. Al final el país o las instituciones cuidan los espacios naturales, reciben dinero que hacen que los proyectos sean sostenibles en el tiempo. Y como ese, hay otros proyectos, tanto de reforestación y de otras áreas, que pudieran certificarse como proyectos de reducción de emisiones y sería beneficioso para el país, para la economía y para la región. Y ya por último, una pregunta a cada uno de ustedes y un último comentario antes de cerrar esta ponencia, y es, Yadet, si yo te diera ahora mismo un proyector y tú puedas proyectar ahí en el cielo un mensaje en pro
de la industria y de los mercados de carbono aquí en República Dominicana, ¿qué tú podrías hacer? O sea, ¿qué tú le pondrías a la gente ahí en el cielo ahí para que lo vea en grande? Que realmente tengamos como cultura producir de forma sostenible, entender que no hay un mañana. O sea, el tiempo es ahora. Nosotros al momento de trabajar como empresa, visualizar cuánto puedo explotar, hay que pensar en las generaciones futuras y no debemos ser egoístas. O sea, entonces, sí es posible. Además, es importante y quiero que quede ese mensaje de este foro, que es rentable ser sostenible. Inicialmente te puede parecer un gasto, puede parecer que hay que hacer inversiones y sí las hay que hacer, pero a lo largo, al final del camino, es rentable. Entonces, con el proyector, los mensajes que quedan son esos. Es rentable ser sostenible y debemos pensar en las generaciones futuras, no ser egoístas. Yo creo que con eso hay 1000 formas de hacerlo y de atender a eso. Excelente. Ricardo, el cielo es tuyo. ¿Qué tú quisieras proyectar ahí? Bueno, yo proyectaría que el planeta Tierra no tiene ningún vecino donde podamos ir si lo destruimos. Y si no nos ponemos no nos unimos como humanidad, todavía estamos a tiempo de cambiar todo y tener un mundo sostenible, un futuro verde, un futuro amigable. Si destruimos este planeta, no tenemos para dónde ir. Al final no tenemos plan B. Tenemos que ejecutar el plan A y salvar lo que tenemos. Excelente. Yo por mi parte, lo único que diría es, seamos pragmáticos, entendamos que es necesario, no hay otra opción y que hay metas que ya nosotros, hay compromisos que ya nosotros hicimos. El compromiso de Net Zero en el 2050, ya nosotros nos montamos en esa ola y mucho podemos hacer a nivel local si no impulsamos los mercados de carbono y los sistemas de trading de carbono, tanto local como internacional, nos vamos a quedar muy cortos en la meta. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Yadet. Muchísimas gracias, María Laura. Muchísimas gracias al público que sé que hicieron muchas preguntas súper interesantes. Y en una próxima realmente vamos a seguir profundizando. Y muchísimas gracias a los organizadores de este foro, que es un hito y que esperemos que se puedan seguir pasando y profundizando sobre este tema tan apasionante. Que estén muy bien y muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes y gracias a los que nos han estado acompañando, los organizadores. Adiós.